ver. Ahí estamos. Bueno, sí, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, por el tiempo que vamos a tener ahora, me gustaría hablar un poco de el problema del método, digamos, como problema, digamos, o sea, tratar el método como problema en el campo de la investigación, que era lo que veníamos hablando. Según suele definirse método, es el camino que se recorre para llegar a un destino, a un fin determinado. Esa es la conceptualización, la definición habitual de método. Lo cual en el campo de la investigación produce dos efectos. El primer efecto, digamos, en términos de cómo se construyó en el Estado moderno el campo científico, digamos, es demostrar que hay un solo método, o sea, que hay un solo camino para llegar al fin. O sea, hay un solo camino de investigación. Y esa es la instalación que produce el auge de las llamadas ciencias duras, naturales, durante el siglo XVIII y XIX. Contradiciendo inclusive un poco el mismo derrotero de la ciencia en ese momento, pero más allá de eso, se instala la idea de que hay una sola manera de hacer investigación, o sea, de hacer ciencia, de producir conocimiento, y que para eso una ciencia tiene que tener un campo de investigación, un objeto dentro de ese campo y un método, ¿no? Esas son las tres características que se plantean como centrales para construir o constituir una ciencia, ¿no? Pero básicamente todo ese debate implica la implantación de un solo método para investigar cualquier cosa, ¿no? Es una idea que inclusive es anterior en el campo de la enseñanza, ¿no? Es anterior, quiero decir, desde el siglo XVII, cuando se pretende instalar la idea de que hay un método para enseñar cualquier cosa a alguien, digamos, ¿no? O que el problema didáctico, por decirlo de alguna manera, el problema de Comenio, digamos, ¿no? Era instalar un método para enseñar cualquier disciplina, ¿no? Matemática, lengua, historia, que de alguna manera lo que hace es poner al método por encima de la teoría, ¿no? Es más importante el método que el saber propio de lo que hay que transmitir, ¿no? Una pequeña digresión del campo de la investigación. En educación física es bastante común encontrar en la bibliografía, sobre todo del deporte, de la enseñanza del deporte, que no tiene que saber mucho del deporte del profesor, sino de cómo aprende el alumno, o el estudiante, o el jugador, ¿no? Lo cual le quita la especificidad al campo y pone el método, a la metodología, por decirlo de alguna manera, por encima del saber. Es muy común, digamos, en la modernidad, en el Estado moderno, instalar que el problema es un problema de método. Por eso me parece central la discusión, digamos. Una primera análisis es que de esa manera se implementó como único método científico. Todavía hoy algunas disciplinas lo reivindican como el único. Quiero decir, no estoy diciendo una cosa del siglo XIX, estoy diciendo una cosa que ocurre hoy. Y ese método científico se daba en 4 pasos, 4 momentos
articulados entre sí, con 4 elementos. El primero era la observación, ¿no? Observar, ¿no? Observar sin ningún tipo de especificación, ¿no? Por eso también después es difícil saber qué investigar, porque si uno no sabe qué preguntarse, ¿no? Es difícil determinar cuál es el objeto de estudio. El primer paso era la observación, el segundo la hipótesis, ¿no? O sea, observar el fenómeno y hipotetizar. Hipotetizar quiere decir vincular 2 variables, ¿no? Para determinar qué relación puede haber entre una cosa y otra, digamos. El tercer punto era la experimentación, o sea, tratar de mostrar que esa hipótesis era verdadera o falsa. Si es falsa, bueno, hay que empezar de nuevo. Si es verdadera, digamos, si se comprueba, entonces aparece el cuarto paso como consecuencia de los 3 anteriores, que es la generalización, o sea, la emisión de una ley. Digo ley porque es lo que se usa sobre todo en las ciencias naturales, ¿no? Las leyes de la naturaleza. Una ley general. Lo cual es un poco contradictorio, digamos, en términos de que la generalización, que a veces puede funcionar bien en algún aspecto, no funciona para todos igual, ¿no? O sea, de pique, ese método que se pretendió instalar, que se pretende, inclusive diría yo, instalar, es un camino predeterminado, como decíamos al principio, ¿no? Y si el camino está predeterminado, cualquiera podría hacer ciencia, digamos. Bueno, así es como se piensa inclusive la enseñanza, ¿no? Digo, para vincular la ciencia con la educación. Un error, error juzgado a vistas del siglo XXI, ¿no? Es haber pretendido aplicar ese aparente método infalible en el campo de las ciencias de la naturaleza al campo de las ciencias humanas. El error del positivismo, digamos. El positivismo es eso, aplicar el método científico que se aplicaba con los animales y las plantas o los reinos que no eran lo humano y haberlo trasladado al campo de lo social, para decirlo de alguna manera. Bueno, eso no es un error visto desde la abstracción teórica, digamos. Desde el punto de vista político, no creo que haya sido un error, creo que es una manera de mantener la investigación también por fuera del pensamiento crítico, digamos. Claro que esto duró bastante, pero no mucho, pero no hasta ahora, hasta que empiezan a aparecer ciertas críticas. Y también la falta de resultados efectivos, digamos. O sea, a partir de que el sistema no funciona desde el método, no funciona, ¿no? De hecho, las mismas ciencias que se dedican a estudiar el comportamiento animal dejaron de llevar los animales a los laboratorios y empezaron a ir a estudiar el comportamiento animal en el hábitat donde se encontraban los animales, ¿no? Porque al sacarlos de su hábitat cambiaba el comportamiento, digamos. No es lo mismo un león en la selva que un león encerrado en un zoológico, digamos.
aunque hay cosas instintivas que no varían, el cambio de hábitat hacía que cambiara algún tipo de conducta. Así que ni siquiera podíamos decir que funcionaba exactamente como decían anteriormente, ¿no? El método es un camino para llegar a un fin determinado. Bueno, esa primera consideración me parece importante, ¿no? Para desandar ese camino y decir, entonces, si ese no es el método, ¿no? ¿Cuál es el método? Y después, a la tarde, vamos a ver que en realidad detrás de todo esto hay un problema teórico, ¿no? No solo político, pero también teórico. Bueno, para no postergar la respuesta, digamos, ¿no? De la pregunta. La respuesta a la pregunta de cuál es el método tendría que ser ninguno, ¿no? La respuesta lógica, si el método no es un camino para llegar a un fin que está predeterminado, entonces no hay camino, ¿no? Y si no hay camino, no hay método. Entonces ahí Profe, aparece. Sí. ¿Sí? y en lugar de decir no hay método, no hay camino, a lo mejor pensar en que puede haber un método para determinadas cosas que funcionen para ciertas cosas y para otras no. Claro, sí, en ese sentido, que, es que sigue valiendo la respuesta, ¿no? O sea, no hay un método, ¿no? Claro, claro, Esto, no hay un único infalible como vos lo decías. claro, claro, eso es lo que quería plantear. No hay uno solo. Y como vos bien decís, hay cosas que van a funcionar en una lógica y otros que van a funcionar en otra, ¿no? Nadie ha hecho una investigación de cuánto corre un pibe o una piba jugando a la mancha en el recreo de una escuela o en la clase de educación física. ¿No? Nadie lo ha hecho, ni nadie sabe, ni nadie podía estandarizar, ¿no? Lo único que podemos decir, qué sé yo, si el juego duró 10 minutos, el volumen total de trabajo es 10 minutos, pero cuánto corrió cada uno no se sabe, ¿no? Entonces ahí el GPS no tiene sentido. En cambio, yo sé que un jugador de básquetbol con regla FIBA corre entre 8 y 12 kilómetros por partido. Entonces tengo un volumen total de trabajo que eso me permite entrenar, ¿no? Cada sesión de entrenamiento debería tener... acaba de volver la luz. Así que voy a prender la compu, así me paso, porque por supuesto tampoco tengo internet. Entonces, no hay un método predeterminado que sirva para todo. Entonces, si no hay un método predeterminado, no hay método, digamos. Esa sería la lógica que estoy siguiendo, ¿no? Y entonces aparecen dos consecuencias de esa afirmación. La primera es que cada objeto de estudio amerita crear su propio método, ¿no? Y el objeto de estudio, yo acabo de comparar el juego con el deporte, ¿no? Porque el deporte está reglado de una manera que los jugadores no pueden cambiar las reglas. Por lo tanto, me permite estandarizar la destreza y por lo tanto me permite estandarizar el rendimiento y no lo permite el juego, ¿no? Digo para dar un ejemplo de por qué digo no hay un método,
comparando dos prácticas nuestras, o que nosotros deberíamos investigar, o tener en cuenta como objeto de estudio. Ahí aparece depende del objeto de estudio. O sea, que era lo que decía Sole, ¿no? Se adelantó un poquito, pero a lo que yo quería decir, quiere decir que cada objeto de estudio tiene que elaborar su propio método. Entonces el método ya no es un camino para llegar a un fin determinado, y menos en el campo de la investigación. Yo creo que en el campo de la enseñanza tampoco, pero eso es otra discusión. Sino que el método está constituido por las dificultades con las que se encuentra el investigador ante su objeto, ¿no? O sea, el método nace de la relación entre el investigador y el objeto. Surge de la propia investigación. Y uno puede relatar el método a posteriori, no a priori, como planteaba la ciencia originalmente, o plantea la ciencia originalmente, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Esa preocupación por lo metodológico, por el método, por garantizar que la producción de saber sea objetiva, ¿no? Porque esa es una de las características que la ciencia intentó darle a su estructura de dominación, por decirlo de alguna manera, el intentar ser objetiva, o sea, estudiar objetos, ¿no? Con el método intentó universalizar una manera de pensar, ¿no? Entonces está lleno de ejemplos de errores que ha cometido la ciencia, inclusive bajo experimento, ¿no? Pero los errores se pueden remitir no solo por una cuestión metodológica, sino por una cuestión teórica, ¿no? La ciencia dominante, no solo en el capitalismo, digamos, sino en la historia, parte de ideas que son racistas, ¿no? Entonces el estudio de las razas, que fue quizás el más dominante en el siglo XIX y XX, ¿no? Produjo verdaderas catástrofes, ¿no? No solo humanas. Cuando yo estudiaba educación física, el libro de cabecera de la fisiología del ejercicio, del esfuerzo, como se llamaba en aquella época, era un libro de Morehouse y Miller, dos autores norteamericanos, que decían que los negros tenían más fibras blancas en los músculos y por lo tanto eran mejores para los deportes de potencia, ¿no? Porque las fibras blancas son más rápidas que las fibras rojas. Las fibras rojas son las que están cargadas de mioglobina, y la mioglobina sirve para transportar el oxígeno. Entonces, por lo tanto, los blancos eran mejores para los deportes de endurance, de larga duración. Bueno, eso tiene un quiebre, esa idea, ¿no? Además, en ese momento que sale el libro, los negros dominaban las carreras de velocidad, y los blancos dominaban las maratones, ¿no?
hasta que en 1968 aparece Abel Bikila y gana la maratón, ¿no? Hasta ahí se terminó el argumento de que, y después siguió pasando, ¿no? O sea, tuvieron que aceptar que había un problema en esa afirmación, digamos, cuando empezaron a entrar los blancos en la NBA, que era un deporte de negros, ¿no? La NBA era un deporte de negros. Y cuando les apareció Larry Bird, ya a otros antes seguramente, pero sin ninguna duda en ese momento, cuando les aparece Larry Bird, no tienen cómo resolverlo, digamos, ¿no? ¿Cómo explicar que en un deporte de negros de potencia como es el básquetbol aparece un blanco, ¿no? En realidad el problema es la teoría, no el método, digamos. El problema es que estábamos buscando qué raza era mejor para qué cosa, digamos. El problema era la teoría. O sea, lo que estoy diciendo es el problema del método es la teoría. No encontrar el mejor método para investigar algo, que sería un poco la pregunta que uno podría deducir de lo que decía Soledad, ¿no? O sea, ¿hay un método para cada cosa? Sí, por supuesto, pero no está predeterminado, ¿no? No está predeterminado. No es que hay una investigación que se investiga mejor o un objeto que se investiga mejor con este método que con este otro. Y sabiendo esta batería de métodos, ¿no? Uno puede entrar a resolver la investigación, digamos. O sea, en realidad no hay un método a priori. Inclusive si uno lee la investigación, sobre todo en el campo cercano, digamos, ¿no? La educación, la política, la sociología, la psicología inclusive, que no es tan cercano. Lo primero que hacen los investigadores en general, esto después lo analizamos con más profundidad, pero lo primero que hacen es describir la investigación a partir del método. Esta investigación se hizo con un método cualitativo, descriptivo y bajo el principio teórico de tal autor, digamos, ¿no? Esa es la presentación de la investigación. Inclusive muchos lo hacen antes de empezar la investigación. Inclusive las agencias de investigación indagan muchísimo sobre la metodología, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía se piensa que lo que garantiza el éxito de la investigación es el método que se use, ¿no? La prioridad del método por encima de la teoría, ¿no? Y lo que nosotros acabamos de, creo que estoy por aparecer 2 veces porque estoy entrando por la compu. Lo que nosotros acabamos de demostrar, creo, es que no hay método sin teoría, ¿no? Y que el método es funcional a la teoría, ¿no? Eso me parece que... ¿Me escuchas bien ahí? Hay un acople, Marcelo. Claro, tengo que salir de uno. Claro. O silenciar uno. ¿Ahora? Ahora se escucha bien. Claro. Estás hablando por la compu y Sí, no se te estoy está divino. viendo por el celu, digamos.
Ahora estamos todos en un solo lugar. Ahí estamos. No, eso que estábamos planteando tiene que ver con esa disputa entre lo teórico y lo metodológico, que es muy propio, además, de la imposición que hubo de la ciencia, vamos a decir, tradicional sobre los intentos científicos más nuevos, digamos, ¿no? No solo la sociología, la psicología, que fueron las del siglo XIX, ¿no? Son dos creaciones del siglo XIX, diría la ciencia tardía, ¿no? Sino todo lo que vino después resultó indagado históricamente por garantizar cuál era el método, ¿no? Porque el método garantiza el éxito de la empresa científica, por decirlo de alguna manera. Y nosotros lo que venimos a decir es todo lo contrario. Pero esto que yo digo se ve reflejado, quizás en la carrera que menos se vea reflejado es en esta. Así, a pesar de la crítica que hice sobre el nombre, ¿no? Acá hay una sola metodología, una sola materia que se llama metodología. En las maestrías, por lo menos del campo, la materia metodología es la más grande de todas las materias. Es la que más horas tiene. En la maestría en deporte tiene 52 horas cuando no hay ningún seminario que pase las 32. Tiene 20 horas más, ¿no? O sea, para que se vea la dimensión hipervalorizada de la metodología como la que garantiza la ciencia, ¿no? Es más, no es el caso de las carreras que están vinculadas a la educación física, pero sí al campo educativo o a las ciencias sociales, que es una especie de ciencias sociales, se llama la maestría del doctorado de la facultad, ¿no? Es una especie de híbrido entre muchas disciplinas, historiadores, sociólogos, politólogos, geógrafos, bueno, inclusive educadores también. El filtro, ¿no? La materia que nadie aprueba, que a todo el mundo le cuesta, es metodología, ¿no? Es más, muchos abandonan esto si lo graban, después lo borran. Que la facultad no se entere. Muchos abandonan, en un caso muy cercano, abandonan la carrera, se pasan de carrera justamente porque metodología es impasable, digamos, ¿no? Porque hay un pensamiento que lo metodológico está por encima de lo teórico. De hecho, ayer nos acreditaron, o ayer me enteré yo, nos habían acreditado el proyecto. Lo único que me pidió la Secretaría de Investigación, después de que me acreditó el proyecto, es que vuelva al dispositivo tecnológico donde ingrese el proyecto, saque el plan de trabajo donde está la metodología y porque lo único que les importa es que ya está súper valorado, ¿no? Está hipervalorado el campo metodológico. Con lo cual, a esta altura me podrían decir para qué carajo seguimos dando este seminario después de todo lo que dije, ¿no? ¿No? Si el método no es relevante. Bueno, justamente porque al haber negado la existencia de un método a priori, el camino se complicó. Ahora ya no tenés que hacer el paso 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ahora tenés que crear un propio método, propio camino, un propio... y que además no sabes qué te va a pasar, ¿no? Recién hablábamos cuando se cortó la luz, hablábamos con mi señora, mi mujer, y ninguno de los dos nos hubiéramos imaginado que cuando
empezamos a investigar qué era la danza, nos íbamos a encontrar estudiando el nazismo. No teníamos ni idea, no lo podíamos haber previsto de ninguna manera, ¿no? Que nos íbamos a convertir los dos en una especie de, no digo especialista, no me siento así, pero ¿por qué? Bueno, primero porque no lo imaginábamos, porque tampoco estaban los elementos cuando empezamos. No es lo mismo en el 2000. Alguien que le avise a Pablo que apague el micrófono. No nos podíamos imaginar nunca, ahí está, no podíamos imaginar nunca que iba a pasar lo que pasó, porque además tampoco había acceso a ningún material, ¿no? Y todavía hoy es difícil, ¿no? Ahora hay 10 veces más material que antes. Y sigue faltando, ¿no? Entonces el método no lo podíamos haber predeterminado, no podíamos haber dicho, como pretenden muchas veces las agencias de investigación, medir el impacto de la investigación. No sé si en los formatos que ustedes tienen les aparece, pero en el formato nuestro, donde obviamente todos los investigadores mentimos, ¿no? Dice, ¿para qué usted va a investigar? No te dicen para qué va a investigar esto. ¿Cuál va a ser el impacto de la investigación? Yo tengo que mentir, ¿qué sé yo? Impacto, ¿no? Además, ¿por qué una investigación tiene que tener un impacto? Aparte, impacto suena a choque, pero bueno, eso porque cuando hay un método que sabes que te va a llevar al final del camino, entonces vos podés saber dónde vas a llegar, ¿no? Por eso suponen que si vos empezás una investigación hoy que vas a terminar dentro de 4 años, vas a poder saber qué vas a descubrir. Y si yo sé lo que voy a descubrir dentro de 4 años, no haría la investigación, ¿no? Salvo que sea medio pelotudo. Entonces, no es que solo importa el método, sino que el método determina toda la investigación, ¿no? Determina, inclusive te lo aprueben o no, porque no aparece solo bajo el título método o metodología, sino que aparece en el impacto, en los objetivos, por ejemplo. En una investigación te ponen un objetivo. ¿Qué objetivo puede tener una investigación? Pensémoslo desde el campo educativo, que tampoco tiene sentido tener objetivo, porque es igual, digamos, ¿no? Y el objetivo de una investigación tiene que ser saber. O sea, un investigador es alguien que no sabe. Se tiene que asumir como alguien que no sabe, porque si se asume como alguien que sabe, no investiga. Digamos, sería una contradicción en sí mismo, ¿no? Entonces, el objetivo es saber, pero como el método se despliega sobre toda la teoría, digamos, está por encima de la teoría, entonces aparece desperdigado, no solo en ese punto central de que dice metodología, cómo lo va a investigar, sino que aparecen otros ítems, ¿no? que hacen a esa cuestión de poner el método por encima de la cuestión teórica. Entonces ahí se puede investigar inclusive el mismo objeto aparentemente el mismo objeto con distintos métodos, ¿no? Yo siempre cuento que hay un investigador que a mí me parece muy serio, aunque a veces diga cosas que no me gustan, que es Lloyd Bacon, que trabajó muchos años con Bourdieu, hizo una investigación sobre boxeadores en el gueto negro de Chicago, y escribió un libro que se llama Cuadernos de un boxeador, se llamó así acá en Argentina, en realidad se llama Body and Soul, Cuerpo y Alma. Y el tipo vivió 3 años en ese gimnasio
de boxeo del gueto negro de Chicago. Y de hecho, además se hizo boxeador, que no era boxeador, ¿no? Eloy Bacon no solo es francés, sino, aunque vivió en Chicago, sino que es blanco como un papel, ¿no? Y se metió en eso y se hizo compañero de los boxeadores. Estamos hablando, cuando digo gueto negro de Chicago, estoy diciendo un barrio pobre de Chicago, ¿no? De Illinois. Y investigó sobre, estando él formándose como boxeador, siendo compañero, ¿no? ¿No? Que es la clásica metodología etnográfica, como se dice, ¿no? Insertándose en la comunidad, viviendo lo mismo que vive, ¿no? Es un viejo método de la antropología. Ahora, ese mismo objeto se podía haber hecho sin hacer etnografía, sin él haberse convertido en boxeador, ¿no? Pues es una cosa muy común, por ejemplo, ¿no? Acá los que investigan runners, o sea, corredores, se vuelven corredores, lo cual muestra un problema del investigador, digamos, porque si hay algo que tiene que tener la investigación es mantener la distancia, ¿no? El método te tiene que permitir mantener la distancia del objeto, porque si vos se te familiariza el objeto, ya no tenés mucho para mirar, para extrañar la mirada. Entonces, me parece que hay como dos principios, con esto cierro y charlamos, de metodológicos, por decirlo de alguna manera, que en realidad son dos principios teóricos, ¿no? El primero es desgarrar la práctica. Y para desgarrarla hay que tomar distancia, ¿no? No se puede ser fanático del básquetbol para hablar mal, para investigar el básquetbol, ¿no? O ser fanático del deporte para hablar bien del deporte, ¿no? Porque entonces lo que se está haciendo no es investigación, sino propaganda. Son dos cosas distintas. ¿Cuál sería el otro principio, profe? El segundo, ¿me decís? Vos dijiste uno, nombraste extrañarse claro, de los objetos, ¿no? tomar Extrañarse. distancia de eso que yo estoy. ¿Y el otro? Ahora no me acuerdo qué dije. Ah, porque habías dicho que había dos principios teóricos. Sí, desgarrar la práctica y extrañarse del objeto. Claro, me preguntaste por el primero, por eso me confundí. Ahí. Desgarrar la práctica quiere decir eso. Mirá, a mí la gimnasia moderna que yo aprendí, así la llamó en Argentina, me pareció siempre una gimnasia hermosa. Ahora, cuando descubrí los orígenes de ese tipo de gimnasia, no me pareció hermoso. Ahora, no deja de ser linda la gimnasia o interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una preocupación que la gimnasia moderna no tiene y no manifiesta, por lo menos directamente, que es la preocupación por la postura. Tampoco es la gimnasia aeróbica, ¿no? No hay una preocupación por la postura en la gimnasia aeróbica, ¿no? Es más, yo diría casi no hay una preocupación por la destreza en la gimnasia aeróbica, pero no importa eso. La pregunta que yo me hago es, si yo no me extraño de aquella gimnasia en la que me formé, en la que estudié, en la que me pretendieron enseñar, no la puedo estudiar. No la puedo estudiar. Y si no la desgarro hasta el final, ¿de dónde viene esta idea? Que aparte, ahora me doy cuenta, como
circulaban ciertos discursos ligados a la libertad, por ejemplo, ¿no? Gimnasia a cuerpo libre, ¿no? Así llegó a mis oídos y a los textos que yo leía hace 40 años. Pero después, si no me hubiera extrañado de esa gimnasia, no hubiera podido descubrir nada sobre ella. Que en realidad, gimnasia a cuerpo libre es el desarrollo del nombre original de la gimnasia de Rudolf Bode, que era gimnasia libre. ¿No? O sea, si no te extrañas, no va a haber investigación. Bueno, eso. Yo los dejo, nos vemos a la tarde. Hola, Gago. Se quedaron mudos, ¿eh? Creo que fue muy contundente tu apreciación acerca de metodología como espacio dentro de la formación. Sí, eso puede ser, porque en educación física, no sé qué pasa en otras carreras, pero en educación física hay como una tradición de la metodología, ¿no? También, que, digamos, se concebía y se concibe al profesor como un ejecutor de técnicas y conocedor de la metodología para lograr. Y por eso Sí, igual eso, ¿eh? perdón. Sí, Que igual eso, Marcelo, se complementa en educación física, pero está generalizado en toda la investigación que tiene que ver con la educación. Hace poco presentamos un trabajo para llevar ahí una investigación a un evento en Córdoba y nada, nos devolvieron porque querían que se especifique exactamente las cuestiones metodológicas y del método. O sea, lo que decís de la metodología en el sí, profesor de educación física es simplemente un refuerzo, pero viene, claro, como vos lo claro. planteaste hoy antes, digamos, a partir de, o no es investigación, digamos. Sí, vos sabés que hace poco le pasó a Caro lo mismo.
Era un festival de teatro, creo. No me acuerdo bien el tipo de evento. Y ella presentó un trabajo y se lo aceptaron, pero le pidieron que ampliara la metodología. Entonces le dijo, no, no tengo metodología. Igual se lo aceptaron, porque bueno, uno de los que dirigía ahí es un investigador serio, digamos. Pero si no te toca eso, te aplastan, ¿no? Hay una hipertrofia de lo metodológico que yo creo que en el fondo es importante la discusión porque trata de formarnos como técnicos, ¿no? No en términos solamente de educación física, en todos Es más, yo suelo decir que la preocupación por lo metodológico convierte en policía de la ciencia al investigador, ¿no? He estado en muchas defensas de tesis como jurado y como director y siempre aparece alguno diciendo, bueno, pero la metodología no estaba tan clara. Dijiste que ibas a hacer este recorrido y después no lo hiciste. Y no porque cambió la investigación, porque cambió el método, porque hubo un descubrimiento que transformó el camino que pensábamos que íbamos a hacer, ¿no? Además se incorpora el error como constitutivo de la investigación o del aprendizaje, podríamos decir. Y eso para la estabilidad de la modernidad, del pensamiento moderno estandarizado, es peligroso, ¿no? Sí, aparte también ahí, también, como vos decís, para pensar que en lo técnico, metodológico, que se le impone como policía, decís vos, de la investigación, está también la posibilidad de dejar adentro y afuera con mayor eficiencia, digamos, ¿no? Porque, bueno, discutir una idea implica un montón de cosas y que quizás haya ideas o novedades en las investigaciones que puedan aportar justamente al adelanto, a adelantar y a poder cambiar y variar por ahí algunos de los puntos. Sin embargo, lo metodológico, nada, es como la nota, digamos, en el examen. Tenés 5,50, no tenés el Claro, 6, digamos. claro. Es totalmente ilógico, pero es como un refuerzo de poder sostener el status quo, ¿no? Sí, y seleccionar y clasificar y predeterminar quién sí, quién no, ¿no? Sigue siendo racista. Por eso lo de policía Claro. no es para hablar mal de la policía, son pobres armados, digamos, que no saben. Eh, es para decir que se genera una institución, una ciencia autoritaria, digamos. En ese sentido lo digo, sí, totalmente de acuerdo, porque lo padezco, lo vivo cotidianamente, ¿no? Qué sé yo, ahora la facultad está buscando, yo conté hoy que renuncié en diciembre, pero todavía no se hizo efectiva, no me dejan presentar la nota, quiero decir, a la dirección de la maestría, eh, y me llega, porque todo me llega, que están buscando un perfil fase, ¿no? Están buscando a alguien que tenga el perfil de la facultad. Quiere decir que hay un perfil fase, ¿no? Fase es la sigla que quiere decir Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Que nosotros en broma decimos perfil fache, ¿no? Para asimilarlo a facho. Bueno, ya si estás buscando un perfil fase, es porque en el fondo sos racista. No estás buscando al mejor director o al que más sabe de deporte para dirigir la maestría del deporte. O al que más Claro, puede.
Porque aparte el perfil ese está determinado, o sea, el perfil ese es la consecuencia de esta cuestión que marcó quién tiene el título de magíster, de licenciado, de doctor o de postdoctor, digamos. O sea, es exactamente o sea, el resultado. Claro, claro. Están en la puerta de Pero entrada y están en la venta de entrada, digamos, en la venta de entrada y en la puerta de entrada. No hay forma de escapar. no, no te escapas. Lo peor de todo es que se diga, ¿no? Que Sí, circule. sí. Porque a mí me llama la atención, ¿no? Que sueltos de cuerpo, un vice, como un subsecretario de la facultad, le diga a alguien que podría ser que están buscando un perfil fácil, ¿no? Me digo, es como que está naturalizado, digamos, ¿no? Porque, qué sé yo, uno podría salir de él y decir, no, no, mira, vamos a nombrar al que sigue inmediatamente en la antigüedad, qué sé yo, no, no me gustaría que sea así, pero con él, ¿no? Y no queda tan racista como decir un perfil, ¿no? Eh, no, que eso además, ahora justamente nos acreditaron el proyecto y vamos a ver qué sale, ¿no? Pero como el discurso de la ciencia, el proyecto nuevo tiene que ver cómo el discurso de la ciencia permea en el discurso político del Estado moderno, ¿no? Eh, como, porque si no uno se termina asustando de los discursos políticos, eh, no digo de los políticos, sino del discurso político de una sociedad, ¿no? Uno se termina asustando de eso. Pero ese discurso político está alimentado por un, un discurso científico. Pues esa es la hipótesis, ¿no? Digo, se naturalizó en Argentina que haya sectores políticos que degraden al adversario político. Se naturalizó, bueno, en Argentina, en el mundo. Yo tomo Argentina porque es lo más conocido por todos nosotros, ¿no? Pero en un país como Argentina, que un sector político diga que hay que hacer desaparecer, justo desaparecer, usar esa palabra a otro adversario, ¿no? En Argentina. Y, y está, ¿viste? No solo lo dicen y lo replican, sino que nadie les advierte lo que están haciendo. Nadie les dice, che, mirá, un genocidio, todavía estamos, ¿no? Todavía no sabemos qué pasó del todo, estamos sabiendo, y vos decís esa palabrita así, suelto del cuerpo, ¿no? Me parece que justamente renueva esta idea de que el método es teoría. Y la teoría es peligrosa. Transformada en método es autoritaria. Inclusive la estandarización de la publicación, ¿no? O sea, la comunicación de los resultados de la investigación, está por encima del método que lo que escribas, ¿no? Y no es una cosa que pasa por fuera de la universidad, por ejemplo. Hoy para que alguien presente un trabajo de 5 carillas, 6 carillas, una ponencia de 10 minutos, en un congreso cualquiera sea, tiene que tener un formato de escritura. Si no tiene ese formato, no te lo acepta. Si no cumplís con las normas APA, por decirte una, que ¿Viste? en realidad son todas normas APA, porque todos agarraron las APA y dicen, se escribe así, ¿no? Entonces no te lo aceptan.
Bueno, mi contundencia hace que ya se han ido todos a comer. Sí, quizás. No, pensaba en esto, ¿no? Pero no podría ser de otra manera, porque, o sea, la importancia que le damos a las formas más que a lo que decimos, en realidad está aprendido desde el momento cero en el que nos insertamos, por lo menos en las instituciones educativas. O sea, es más importante que tenga el cuadernito completo y subrayado que lo que puedas llegar a pensar o decir, más allá que no entiendas ni jota lo que está escrito ahí. O sea, también es como coherente, digamos, estas Claro. decisiones, lo que sucede ahí con todo lo que sucede en todas las prácticas y en todas las instituciones. O sea, pero Sí, 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 sí. creo que queda para después. Sí, No, no se nos ocurre investigar, hacer por qué es tan importante las formas o las normas APA en una investigación. claro. ¿Cuál Sí, es el sí, sentido? sí, sí. Tendríamos que irnos No, bien. es más, te aprendés las normas APA y sos investigador. Claro, ahí Te está. calza con eso, ¿no? El otro día contaba a mi hijastra que tuvo que ir a rendir un examen final porque en el examen sacó 6,75. Luego le mandaron un examen. Faltaban 25 centésimos. No, o sea, si pasara solo en el campo científico o en el campo político, esto que yo decía, ¿no? Que se naturalizan en los discursos la discriminación negativa, por decirlo clarito. No creo que haya ninguna discriminación positiva, para que se entienda. Igual ahí me quedo y te dejo por ahí la pregunta porque por ahí cuando estuvimos trabajando en algo con Gustavo nos pasó y nos quedamos ahí. Y si no hubiese de alguna manera ninguna rectoría, me refiero, si no se pediría un formato, o sea, ¿es posible que sea una investigación que se pueda apreciar de ella, digamos? O sea, a ver, voy a mejorar la pregunta. ¿Se puede quitar toda rigurosidad en la forma de la investigación? Y lo dejo ahí. Sí, no, yo creo que lo que querés preguntar es si se puede quitar toda rigidez. Eso. Eso. Sí, porque si le quitas rigurosidad, cagamos. Pero rigidez, ¿no? A la investigación, a la Exacto. presentación de la comunicación. Ahí. Mirá, organizamos el primero, el segundo, el tercer y el cuarto Congreso de Educación Física y Ciencia de La Plata. Ahora vamos por el 14. O sea que te estoy hablando de hace 40 años. Sin formato de escritura. Porque las normas estaban, pero no las conocía nadie. Y tampoco era muy habitual que hubiera ese tipo de eventos. Entonces, quiere decir que se puede. O sea, no, parezco Cristina, ¿no? O sea, no es que te estoy contestando porque estoy pensando en un futuro distópico, sino que hubo un pasado en el que ocurrió, ¿no? Que no había un formato predeterminado. Y yo escribía en esa época en máquina de escribir, ¿no? Y el único formato que había era eh, que estuviera justificado el texto, o sea, que tuviera el mismo margen a derecha e izquierda. Eso es todo. Ahora lo hace la computadora mucho mejor que nosotros, o que la máquina anterior. Ese es el único formato que yo le pediría. La facultad pide tantas páginas para maestría, tantas para doctorado, tantas para licenciatura, ¿no? Como si uno no pudiera escribir una comunicación novedosa en 10 páginas, 12. ¿No? Tienen que ser 50 o 90. ¿No? Y hay los etnógrafos como Bacón, ¿no? Que conté hoy del gueto negro de Chicago, y otros, hacen tesis de 1000 páginas. ¿No? Yo no creo que no la haré ni tu pareja. ¿No? Pero el formato
Esto que vos decís, la forma por encima del contenido. Y yo creo que forma y contenido es como el fondo, ¿no? Y lo que se ve adelante, ¿no? Forma parte de la misma cuestión. No, uno no tiene por qué perder las formas buenas, y educadas y cordiales para decir las cosas, ¿no? No tiene que decir malas palabras para decir las cosas, ¿no? O insultar, o ningunear, o despreciar, o discriminar. Pero me parece que es un tema de haber convertido también el saber en una mercancía. Es increíble como quizás el evento académico más grande que tenga la facultad sea la jornada de sociología, que se hace todos los años, en diciembre. Y tienen tanta reglamentación, tanta cosa, que, bueno, por supuesto tienen un éxito bárbaro porque es un lugar donde la gente, como se publica, y los CONICET necesitan publicar, y bueno, y es un lugar para difundir tus ideas y discutir con alguien. Tiene muchísimo éxito, pero bueno, la facultad, que la universidad que se dice pública y gratuita, al que hace el trabajo de ponencia, como cualquiera de nosotros que escribe, le cobra. Así que de pronto dejó de ser gratuita, ¿no? Y uno podría justificar que la facultad cobre, porque el Estado no le da suficiente dinero a la universidad para poder organizar el evento. Pero después te das cuenta que los que organizan el evento tienen dedicación exclusiva. Entonces quiere decir que ¿no? Están cobrando para recaudar. Después, sí, sacamos comunicados en contra de los gobiernos que atacan a la universidad, diciendo que tienen fines recaudatorios, tal medida. Sí, nosotros también. ¿No? Y yo entiendo además que la gente pague porque por ahí no tiene otro lugar donde publicar, ¿no? Sobre todo cuando tenés 30 años y te ganaste la beca con ICET, tenés que presentar un artículo, una ponencia ese año, porque si no te van de baja la beca, bueno, pagás, ¿no? Total, finalmente la plata sale del mismo estado, ¿no? Ahora a mí que no me trae, que ya tengo la carrera hecha, casi terminada, que no me trae nada, ¿qué le voy a pagar? ¿No? ¿Por qué le voy a devolver esa plata que me la gané trabajando, digamos? Pero bueno, es una discusión, pero así al principio la respuesta es, cuando menos rígido sea, más riguroso se puede ser. Bien. De Creo cerrar que esto. sí. Después voy a reconstruir esa última frase, a ver qué pasa. Bueno.